Ya estamos de regreso con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la 91.7. Ya. Hoy dimos la buena noticia. Recién Benjamín Quintero nos estaba contando cómo en el Palacio de la Moneda se desarrollaba toda la actividad para oficializar el inicio de esta ley de las 40 horas en gradualidad hasta el 2028. Pero en un esfuerzo de producción. No, y agradecemos además al subsecretario que siempre ha estado tan disponible para estar en Ciudadano ADN. Está aquí en el estudio Giorgi Bocardo, subsecretario del Trabajo, para dar el vamos con nosotros también a esta ley. ¿Cómo está, subsecretario? Subsecretario, muchas gracias por estar acá. ¿No? ¿Qué tal? Hola, Cristian. Bueno, la verdad, muy contento. No siempre se puede celebrar una ley que además es muy esperada por los chilenos y chilenas, y además que estamos seguros que le va a traer muchos beneficios, sino que además porque después de 8 años, hay que recordar, desde que empezó esta tramitación el año 2017, al fin se ve la luz, lo que muestra, creo yo, que cuando el mundo social, los actores de la producción y también los políticos se ponen de acuerdo tras un objetivo, finalmente se logran. Así que la verdad, muy contentos de este día, de por fin estar viendo la reducción de la jornada laboral y, bueno, como ministerio obviamente muy preocupados de que se implemente de buena manera. Y en ese escenario donde hubo tantos acuerdos, subsecretario, hoy día los empleadores y empleados están tan de acuerdo porque han surgido harto ruido antes de la implementación a partir de que si se baja la colación, de que si son 12 minutos, de que si el empleador unilateralmente puede determinar. Mira, a mí la verdad que me tocó participar de todo el proceso de diálogo social con más de 200 encuentros, mesas sectoriales, con la CUT, con la CPC, con las pymes, en el Congreso, con todas las bancadas políticas. La verdad que siempre se apostó a que la gradualidad, que era una medida para proteger la economía, los empleos, darle tiempo a las empresas, era de 1 hora el primer año, 2 horas el tercer año y 2 horas el quinto año. Primero, la jornada en Chile es por hora y tiene referencia a la semana, no hay jornadas de minutos, no hay jornadas de otro tipo, por lo tanto, nunca estuvo en la mesa esa conversación y por lo tanto que ahora hayan encontrado formas creativas de alcanzar la reducción de la jornada, vulnera el espíritu de la ley a nuestro juicio, pero incluso en otros casos, como ha ocurrido, que es extender la hora de colación, o bien incluso nos hemos encontrado con reducción de tiempos, por ejemplo, de amamantamiento de las mamás para ajustar la hora. La verdad que muestra que si bien nosotros hemos visto que una gran cantidad de empresarios en el país está cumpliendo, está adelantando la reducción, las pymes sobre todo, te sorprenderías lo bien que han hecho este trabajo, encontrarnos con estas cosas, claro, uno dice... pucha que cuesta avanzar en derechos laborales e incluso en cosas, porque estamos discutiendo de la primera hora de una gradualidad de 5 años y terminamos, todo el foco la semana pasada fue que cómo nos los estábamos dejando reducirlos de esta manera cuando todo el país, todos los que concurrimos al acuerdo, entendíamos que la reducción gradual era de horas por año y no de minutos por día. Entonces, mira, la verdad que el dictamen creo que fue bien clarificador, yo creo que ya ha quedado claro que la reducción tiene que ser de esta manera, pero... es importante también dar señales, porque cuando después estas leyes no se implementan de buena manera o la ciudadanía percibe que había en el fondo algún resquicio para eludir la ley, los acuerdos empiezan a perder valor y además que también se acrecienta la desconfianza con la política. Entonces para nosotros era muy importante que esta ley se implementara de esta forma, que la primera hora fuera sentida por la ciudadanía, que tiene 1 hora más a la semana. Y creo que el dictamen de la Dirección del Trabajo fue claro y más allá de algunos reclamos que van a seguir habiendo, nosotros estamos bastante tranquilos con que hemos honrado el espíritu del acuerdo. Porque tiene que ver, subsecretario, digo, con el espíritu, ¿no? Con entender que esa hora no es mover el margen, es una hora de disposición del trabajador y de la trabajadora, ¿no? Efectivamente. Claro, porque si dicen, no, es que les dan más tiempo para almorzar, no sé, corren la aguja hacia un costado. En rigor ese no es más tiempo para el trabajador o trabajadora. Siempre el objetivo de la ley es que el trabajador tuviera más tiempo una vez que termina su jornada de trabajo, claro. Por lo tanto pudiera disponer de esa hora para hacer una actividad distinta a trabajar. De ahí que nosotros fuéramos muy enfáticos en la reducción de la hora. En el caso de la extensión de la hora de colación, hay que decirlo también que un cambio unilateral de la hora de colación, como cualquier otro de estos cambios unilaterales de contrato, además es ilegal. Por lo tanto, no solamente se está vulnerando el espíritu de la ley, sino que en la extensión de la hora de colación se está vulnerando la ley directamente. En eso hay que ser súper claro. Pero nada, yo como decía, yo creo que ya hemos sido bastante claros en cómo es la reducción de la jornada y por lo tanto lo que esperamos es que las personas puedan disponer de esta hora adicional a la semana y que también los empleadores entiendan que en este contexto
ellos también van a tener que hacer los ajustes necesarios justamente para que la ley se cumpla. Y algo que es bien importante, nos han preguntado muchísimo, hay dos elementos que hoy día empiezan a entrar en vigencia. Primero, no se necesita firmar anexo de contrato para que la ley se cumpla, solamente porque estamos a 26 de abril, desde hoy se empiezan a trabajar 44 horas a la semana y no se pueden ver afectadas las remuneraciones. En eso es explícito la ley, y el llamado que hemos hecho a los empleadores que la cumplan para que nos podamos abocar en una buena implementación, pero de todas maneras, si es que eso finalmente no ocurre, vamos a estar desplegados en terreno para asegurarnos que las personas efectivamente tengan su hora más a la semana. Llegan varias preguntas desde que anunciamos que vamos a hablar de ese tema, que usted iba a venir acá, ¿no? Y claro, uno de los temas tiene que ver con el tema de los contratos. Estamos hablando de gente que tenga un vínculo contractual, o sea, no alguien que trabaje en un horario, por ejemplo. O part-time. ¿Qué pasa con esos dos casos? Primero, la ley modifica todas las jornadas que hoy día están afectas al Código del Trabajo. Para que hagamos una idea, cerca del 80% de la fuerza laboral privada está en un contrato a jornada ordinaria, de lunes a viernes, de lunes a sábado, 45 horas. Están las jornadas especiales, las jornadas excepcionales, por ejemplo, las de la minería, las jornadas parciales. Todos esos contratos están afectos al Código del Trabajo. Respecto a las jornadas parciales, que son de hasta 30 horas, esa jornada no se vio modificada, por lo tanto esas personas van a mantener sus jornadas de 30 horas. Y en el caso de los contratos a honorarios, en rigor no es un contrato de trabajo, es un contrato de servicio. Prestación de servicios, claro. Hay muchas profesiones liberales que emiten boleta de honorario, no sé, un abogado, muchas veces un médico, un profesional que a veces presta una consultoría, emite boleta de honorario. Otra cosa es que hay una mala práctica laboral, que a un trabajador que llega de lunes a viernes, que entra a las 9, sale a las 5, está hace 10 años en la empresa, lo tengan con un convenio de honorarios, lo cual no corresponde, y esa persona tendría que tener un contrato de trabajo. Por lo tanto, esos honorarios, que en realidad son trabajadores asalariados regulares, debieran tener un contrato de trabajo. Por lo tanto, esta ley hoy día afecta a los que están regidos por el Código del Trabajo, y durante este año 2024 vamos a ingresar, y ha sido el compromiso del presidente Boric, un proyecto de ley para también reducir la jornada laboral en el sector público. Ahí quería ir yo, porque a todo esto, el tema de los contratos honorarios, uno de los peores empleadores siempre dicen es el Estado, y hace décadas en nuestro país que pasa lo mismo. Pero yendo al sector público, me voy a colgar de las preguntas que nos han llegado a nuestro WhatsApp, y esta llega desde el norte de Chile, y nos cuentan aquí, César es que nos escribe, nos dice que trabaja en el hospital de Iquique, y que son el único hospital de Chile, de hecho, que además trabaja con el sistema arcaico del tercer turno, 2 días, 2 noches, 2 libres. Lo que nos tiene reventados. ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque somos el único hospital en Chile que tiene este turno, y el tercer turno es tan nefasto. Dice que solo lo tienen auxiliares y paramédicos, y que quedan libres de estos médicos y enfermeros. Este es un caso súper particular. Se van a dar muchos casos muy particulares en los distintos ámbitos laborales, pero tiene que ver también particularmente con el tema de los trabajadores públicos, subsecretario. Sí, lo primero, todos los trabajadores públicos que tengan Código del Trabajo, porque los hay en municipalidades, en distintos sectores, quedan afectos a la reducción de jornada laboral actual. Los trabajadores que están por estatuto administrativo, por alguna de las leyes que regula el sector público, van a tener que esperar a la jornada laboral una vez que enviemos este proyecto de ley. Hay que señalar de todas formas que hoy día ya los trabajadores del sector público trabajan 44 horas, por lo tanto, con esta reducción de jornada, públicos y privados van a quedar equiparados. Entonces, cuando ingresemos el proyecto de ley del sector público, la idea es que tanto el sector público como el privado vaya viendo reducida su jornada. En el caso específico de los hospitales, si es un hospital público, tiene que esperar la reforma que vamos a enviar durante este año. Y en el caso de los trabajadores de la salud, de clínicas, por ejemplo, que están afectos al Código del Trabajo, ellos van a ver vista así reducida su jornada a partir de un esquema de más días adicionales de descanso compensado. Pero en el caso particular de esa pregunta, al ser un hospital público, tenemos que esperar la reforma, el proyecto de ley que vamos a enviar durante este año. Nos escribe Leo, lo voy a dejar como Leo nomás, ¿no? Sí, para que no tenga problemas, Leo. Está muy buena su pregunta. Sí, para que no tenga problemas. Dice, saluda, ¿no? Muchas gracias. En nuestra empresa aún no dicen nada sobre rebajar 1 hora en la jornada laboral. Todas las jefaturas se han tirado la pelota de un lado para otro. Mi jefe me dijo que habían visto la forma con abogados y que se rebajará 40 minutos y 20 minutos en 2 días. Pregunta qué es esa figura, digamos, él no sabe lo que es esta figura, dónde se puede denunciar en forma anónima, porque no quiere tener ningún tipo de represalia tampoco en su trabajo. Y además agrega, ¿me puedo ir 1 hora antes nomás, aunque me digan esto en mi lugar de trabajo? A ver,
Lo primero es que si efectivamente esa empresa no ha comunicado, ha dado una comunicación informal, ya hoy está un poquito atrasada respecto a lo que debería estar. Tuvieron un año, hay que decirlo. Exacto, eso es súper importante. Se ha dicho mucho estas 2 semanas que el gobierno como que llegó tarde, que estaba improvisando, que cómo cambia las reglas, pero la verdad, primero dimos un año completo de una ley que era conocida y en un proceso de diálogo social, tuvimos muchas mesas de implementación, la Dirección del Trabajo emitió 8 dictámenes. No se habla mucho del polémico último dictamen, pero hemos emitido 8 dictámenes y por lo tanto espacios para tener claridad respecto a cómo se preparaba la ley han existido, primero. O sea, le hicimos la chilena, nos empezamos a preocupar esta semana. Hay algunas empresas que quizás empezaron a última hora a ver cómo se hacía la tarea. Han habido también, hay que decirlo, algunas tesis bien ingeniosas de algunos actores respecto a cómo se podría aplicar la ley, pero en el caso particular que nos preguntan, el dictamen es claro. Si no hubo acuerdo, si no hubo comunicación, si hay imposición en este caso, esa empresa tiene que reducir 1 hora en alguno de los 5 días de la semana y donde esa hora tiene que aplicarse a la salida de la jornada laboral, es decir, en el momento final. Eso es lo primero. Lo segundo es que, de todas maneras, como Dirección del Trabajo vamos a estar desplegados a través del sitio web dt.gov.cl. Si es que se está incumpliendo, se puede hacer la denuncia y además esta puede ser anónima, también con el objetivo, obviamente, si el trabajador tiene temor de que pueda tener alguna represalia. Pero además vamos a estar fiscalizando en terreno en 2 modalidades, ¿ya? Porque también es algo que nos preocupaba mucho, era en el caso de las grandes empresas que incumplan la normativa por cualquiera de estas razones, se les va a multar en la fiscalización que se haga. Segundo, la Dirección del Trabajo, desde aquí en adelante, todas las fiscalizaciones que haga por la razón que sea, van a incluir jornada laboral, con el objetivo de fiscalizar. Pero en el caso de las pymes, que también se han dicho mucho de que van a ser las más afectadas, pero en nuestra experiencia han rebajado la hora, lo han hecho de buena manera, han adelantado las 40 horas. Entonces, mucho se habla a nombre de las pymes, pero cuando uno va a conversar con las pymes, la verdad que han sido mucho más efectivas a la hora de reducir la jornada laboral. Se va a fiscalizar. En caso de que incumplan por ser pymes, se les va a dar 5 días. Ellos no tienen grandes bufetes de abogados, no tienen unidades de recursos humanos, y por lo tanto se les va a dar 5 días para que puedan rectificar. Si rectifican, no se les cursa la multa. Si no rectifican, se les cursa la multa. Entonces, al auditor que nos decía primero, lo que les están haciendo no es lo que corresponde al dictamen de la Dirección del Trabajo. Esa empresa, si es efecto efectivo, estaría en falta. Y lo que tendría que ocurrir es que le reduzcan 1 hora en alguno de los 5 días de la semana en que trabaja. En caso de incumplimiento, que establezca la denuncia en la Inspección del Trabajo respectiva a través de un mecanismo anónimo que tiene la propia Dirección del Trabajo para poder fiscalizar si efectivamente se está reduciendo la jornada y se está reduciendo de la manera que tiene que hacerse, que es 1 hora en alguno de los 5 días de la semana. Y remarcar que a nadie le pueden decir, hoy estamos viendo cómo implementarla. Por favor, eso que quede muy en claro. Voy a sumar 2 preguntas, la de Raúl y la de Ricardo desde La Serena, porque son del mismo rubro. Raúl nos dice, donde trabajo a todo el personal le rebajaron la totalidad de las horas, menos a nosotros los guardias, porque no tienen claro cómo es la reducción. Y Ricardo de La Serena dice, para las empresas de seguridad privada, ¿seguimos tal cual con el horario antiguo? ¿Cómo le saben cómo rebajar el horario a todos menos a los guardias? No entendí, pobre Raúl. Estoy igual que tú, Olga. Bueno, a veces nos pasan, sobre todo porque además como los servicios de vigilancia son muchas veces empresas internas, entonces a veces cuando estamos entrando a muchos lugares nos preguntan, nos atajan cómo se reduce la jornada. A ver, si ellos tienen una jornada ordinaria, porque generalmente los sistemas de guardia muchas veces funcionan, o hay que distinguir, en el caso de los conserjes, que en realidad tienen a veces jornadas de 8 horas y hay 3 conserjes por edificio y se van rotando, ahí lo que corresponde es la reducción por jornada ordinaria a 44 horas y el edificio tendrá que cuadrar los turnos. En el caso de las empresas de vigilancia, donde hay vigilantes propiamente tal, ahí muchas veces lo que opera es una jornada excepcional, ¿ya? Que esas son las que autoriza la Dirección del Trabajo. Si es que son vigilantes y efectivamente están sometidos a una jornada excepcional, habría que ver cómo está distribuida esa jornada, pero lo más probable es que sea una jornada promedio de 42 horas y en ese caso ellos ya ingresan cuando la reducción de jornada pase de 42 a 40. Ya. Y además 2026. En 2028. 28. Ahora, en esos casos, claro, lo que va a corresponder es que si tienen jornada excepcional, como va a ocurrir en minería o como va a ocurrir en las clínicas privadas, se les dio un esquema de días compensados al año. Por lo tanto, ellos tendrían, si tienen esta jornada que estoy suponiendo que tiene de promedio 42 horas, lo que tendría que tener al 2028 son 9 días adicionales de descanso al año. Esto lo hicimos básicamente por la siguiente lógica.
Por dos. Una, conversando con los actores, tanto empresariales como sindicales, nos decían, mira, descansar a veces en un sistema de turno algunos minutos más en el campamento minero o en los propios sistemas de turno de hospitales, donde muchas veces esos minutos adicionales, la verdad que no les generan un impacto significativo en sus vidas, nos dijeron, bueno, ¿por qué no vemos este mecanismo de días adicionales compensados al año para poder justamente cumplir con el espíritu de la ley, que es poder tener tiempo para hacer otras cosas? Entonces, si es que esos vigilantes están bajo jornadas excepcionales, dos cosas. La primera, su reducción comenzaría cuando ya la jornada baje de 42 a 40. Y segundo, sería en un esquema de días compensados adicionales. En el caso de los conserjes, que es la otra modalidad típica, ahí tienen que reducir 1 hora desde el día de hoy. Y a propósito de esto de las distribuciones, ¿no? Si una empresa, pyme, lo que sea, opta por un modelo de 4x3, ¿eso es posible implementar desde ya? ¿Estaría ajustado si se cumple la distribución, insisto, del tiempo? Mira, eso lo conversamos bastante también, porque dentro de todo este proceso de diálogo social, de negociación política, y hoy día cuando tú ves muchas veces en la prensa los comentarios a veces, yo diría, mezquinos que hay sobre la reducción de jornada, se habla mucho de que esta jornada como que sería muy rígida o no incorporaría medidas de adaptabilidad. Y la verdad que tanto el actual Código del Trabajo como la ley da hartas herramientas a los empleadores para hacer ajustes de distintas maneras. Están los ajustes de jornadas excepcionales que comentaba recién, con días de descanso adicionales. Hay medidas, por ejemplo, asociadas a intercambiar horas extra por días de descanso adicionales. Por lo tanto, hay una serie de medidas que uno podría decir que permiten entregar herramientas para que la reducción de jornada se aplique de buena manera. Entonces, en ese contexto, nosotros lo que hemos planteado es que si es que la empresa reduce a 40 horas ahora, o no sé, en 6 meses más, o cuando estime conveniente, va a poderse realizar lo siguiente. Hoy día la jornada se distribuye entre 5 y 6 días. Ahora se va a poder distribuir entre 4 y 6 días. Pero eso bajo el siguiente supuesto. Tú puedes trabajar un máximo de, en un día, 10 horas ordinarias y hasta 2 extraordinarias. Entonces, si tienes 40 horas, podrías hacer 10, 10, 10, 10 y con eso completar de un lunes a jueves tus 40 horas y tener un fin de semana largo de por vida, lo cual creo que también es algo que para algunos formatos de familia, para algunos formatos de persona podría ser algo súper atractivo, pero para eso tienen que cumplir las 40 horas porque no se puede trabajar más de 10 horas en régimen ordinario en un día, lo cual también nos ha llevado a otra conversación que es bien interesante, que es que cuando muchas veces nos preguntan cómo ajustar jornada, tú te das cuenta que la que ya tenían no estaba cumpliendo las normas del Código del Trabajo. Y esto generó una conversación sobre derechos laborales súper interesante. Yo hoy día venía en el metro en la mañana y uno en el metro, la gente habla poco en el metro, y venía hablando 40 horas. Entonces decían, oye, ¿cómo te rebajaron a ti? No, a mí me dijeron que era 10, otro le decía, no, si la dirección del trabajo dijo que no se podía, tiene que ser la hora. Entonces, esto generó una conversación sobre derechos laborales en el país que yo creo hace rato no se daba. Pasó ahora con esto del 4x3, que además en el caso del 4x3 tenemos la experiencia en Inglaterra que se hizo con súper buenos resultados, mejoró la productividad, mejoró la calidad de vida. Entonces, cuando tú haces buenas medidas donde tú le entregas más autonomía a la persona, porque siempre cuando se habla de flexibilidad se habla de la flexibilidad de la empresa para ajustar, al revés, pero cuando tú hablas de flexibilidad para que el trabajador tenga más autonomía, ahí parece que esa flexibilidad no gusta. Entonces yo siempre pregunto, pero hablemos también de herramientas para que las personas tengan más autonomía para poder organizar su vida y no quedar atrapados en esta jornada. Entonces, como te decía, se va a poder tener este 4x3 siempre y cuando la empresa cumpla con las 40 horas. Por lo tanto, si las empresas adelantaron ya la reducción de jornada, y tenemos harta. Con sello 40 horas, hay harta. 40 horas que están adelantando. Y harta pyme. Y harta pyme, eso ya le va a permitir tener esta jornada 4x3 que también puede ser una herramienta bien atractiva para algunas personas. Muchas preguntas están llegando para el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo. Vamos a tratar ahí de irlas resumiendo. Esto me parece que va en la línea de lo que decía, de que se vayan cumpliendo desde antes estas situaciones, porque antes te compraban las vacaciones, te hacían unos medios truchos con los días libres, cosas muy raras. Y José Pablo, desde Lampa, nos pregunta, ¿una empresa puede acordar con los trabajadores usar esas horas como días extras de vacaciones? No, la reducción de jornada laboral tiene que realizarse semanalmente. Hay que recordarle a las personas que la jornada es semanal, por lo tanto, esa hora, después las 2 horas y las adicionales, implican una reducción de la jornada semanal. ¿Ya? No hay que recordarle a las personas también que la jornada
Mira, hay una discusión que es bien relevante. La jornada de trabajo siempre tiene límites por razones muy prácticas. Salud y seguridad en el trabajo. Si tú trabajas más de 10, más de 12 horas diarias, te enfermas. Y eso tiene una serie de problemas en salud, en educación, un montón de problemas que te genera la salud. Pero hoy día lo interesante de la discusión de 40 horas es que ya no es solamente por salud y seguridad en el trabajo. También se instaló la necesidad de tener más tiempo, más soberanía sobre el tiempo, más autonomía para decir qué hago con mis horas. Entonces, ¿qué sí incorporamos a propósito de la pregunta? Es que si tú realizas horas extra, esas horas extras se remuneran con un equivalente a 1,5 de tu salario base. Pero con la nueva ley tú vas a poder acumular horas extra y acumular hasta 5 días de descanso adicionales al año. Entonces, una alternativa va a ser que me las remuneren, que probablemente la gente lo va a necesitar, pero también yo podría tener 5 días más adicionales de descanso acumulando las horas extras y decir, mira, yo me voy a tomar ahora 5 días de descanso adicionales y esas sí se pueden acumular y además que se calculan como hora extra. Entonces, una hora extra te da 1,5 de descanso, entonces te permite acumular esto hasta 5 días adicionales al año, que te los puedes tomar en un día o te los puedes tomar todos juntos. Y eso de común acuerdo siempre con el empleador. Y eso en la práctica, si es que tú te las tomas todas, vas a tener una semana más de vacaciones. Alfredo nos dice, mi empresa queríamos juntar las 4 horas de los días viernes para salir mediodía, o sea, para trabajar solo mediodía el último viernes del mes. Pero nos dicen que la Dirección del Trabajo no lo permite. Lo que dice la Dirección del Trabajo es que no habiendo acuerdo, que es lo que pasa muchas veces en la mayoría del país, hemos discutido muchas veces de la asimetría que hay entre trabajadores y empleadores para acordar, no habiendo acuerdo, la reducción es de 1 hora, tiene que ser al final de la jornada, en alguno de los 5 días que el empleador ahí definirá. Yeah. Pero si, por ejemplo, esa empresa decidió llegar a las 40 horas ahora, y llegó a un acuerdo en que esas 4 horas se van a concentrar en un día y hay un acuerdo entre los trabajadores y empleadores, eso perfectamente se puede aplicar. Ya, que no te vengan con cuentos, Alfredo. Y tampoco con anexo, no lo voy a leer igual lo de Andrés, porque dice que le hicieron firmar un anexo de contrato con 1 hora menos desde la próxima semana. Dice que hoy día solo van a dar 12 minutos. Pregunta si es legal eso, pregunta Andrés, así como nos hicieron firmar un anexo de contrato ayer. Ya, mira, lo primero, no es necesario que firmen anexos para que se reduzca la jornada laboral. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque muchas veces cuando se firman anexos por un tema, vienen otros. Y a veces esos anexos son bien largos y no toda la gente conoce el código del trabajo, entonces de pronto firma y firmó cuestiones que no tenían nada que ver con las 40 horas. De hecho, nos hemos encontrado en algunos casos en empresas que han ofrecido reducir la jornada laboral a 40 horas ya a cambio de polifuncionalidad. Entonces, también hay que señalar que empleadores, por favor, también lleven el espíritu de la ley en la línea y en ese caso, este día, si se lo reducen hoy día a 12 minutos, no se está cumpliendo la ley. Ahora, efectivamente, si ya se firmaron esos anexos de contrato, potencialmente se podría entender que hubo un acuerdo entre las partes. Por eso lo que le hemos señalado es que después, si tienen que hacer ajustes en los contratos, háganlo con tiempo, pero para efectos de mañana, de hoy día y de la próxima semana, no era necesario. Subsecretario, se nos acaba el tiempo. Va a tener que venir de nuevo para ver cómo ha funcionado la implementación los primeros días. Pero a propósito del artículo 22, nos está escribiendo gente también que nos cuenta que ya le empezaron a regir horas, porque obviamente hay una fiscalización mayor y demás. Pero usted decía que no hay necesariamente un anexo de contrato, pero quieren saber cómo lo hacen ellos, porque efectivamente no tenían esta cantidad de horas fijas. Entonces a veces trabajaban fines de semana y a veces no. Si ahora van a tener que empezar a trabajar de lunes a viernes o si los hacen trabajar de fin de semana, eso cuenta como hora extra, ¿cómo va a pasar en ese caso? Bien, en el caso de las modificaciones al artículo 22, es decir, una persona que estaba excluida de jornada, y aquí, si me permites un minuto, porque este es un tema que ha generado mucha discusión. Sacado ronchas, como decía mi abuelita. Discusión. Primero, el artículo 22, inciso segundo, permite exclusión de jornada, lo que no es igual a tener disposición 24/7. O sea, las personas tanto que tienen jornada como que no tienen jornada tienen un derecho laboral fundamental que es el derecho al descanso. Y el derecho al descanso tiene un mínimo de 12 horas continuas. Por lo tanto, tú con jornada o sin jornada siempre tendrías que tener derecho al descanso de 12 horas continuas. Eso es lo primero que hay que señalar. Pero esta idea que el 22 inciso segundo es que si me llaman a las 4 de la mañana un domingo yo tengo que responder, no es efectiva y nunca lo ha sido. Y no es culpa de la nueva ley de 40 horas. Eso es lo primero que hay que señalar.
Segundo, en la ley se pusieron solamente dos excepciones para exclusión de jornada y acotamos bastante su uso. El primero, ser gerente, administrador, ser representante legal de la empresa o no tener fiscalización superior inmediata en relación a las funciones que se realizan. Por ejemplo, si tú llegas a un horario todos los días, sales todos los días, tienes una jefatura que te fiscaliza, que te orienta, bueno, esa persona tiene que pasar a jornada. Hay otros casos donde se justifica probablemente tener exclusión de jornada. Entonces, en esos casos, cuando tú vas a pasar de exclusión de jornada a jornada, tiene que haber un cambio de contrato porque es otra relación, es otra modalidad contractual. Hay continuidad en la relación laboral, pero tiene que haber sí efectivamente un cambio donde ahí se fije el horario, la distribución de esa jornada, siempre respetando los límites máximos de 10 horas diarias y de, en este caso, 44 horas semanales. Si eso tiene un ajuste de lunes en 6 días, en 5 días o en 4 días, eso va a depender de la distribución, pero tiene que cumplir con los mínimos máximos diarios y semanales. Pero en ese caso sí se requeriría un contrato que los pase de exclusión de jornada a jornada. Y de hecho en las empresas se ha dado un debate bien importante porque esto ha sido de mucha preocupación de las empresas, en que ellos mismos ya están hablando como de los falsos 22 y de los verdaderos 22. Entonces, por ejemplo, 22 pirata. Administrativos, gente que a veces hacía trabajo de secretaría, los gerentes de pasillo que habían en los supermercados, algunos, sí, gerentes de pasillo que habían en los supermercados, con varios, trabajadores de call center, bueno, todos esos van a tener que pasar a jornada y eso en general las empresas ya asumieron que tienen que pasar a una jornada ordinaria. Estos otros casos un poco más particulares en donde no tienes jornada, pero tienes como unos turnos del fin de semana y que están asociados a unas bonificaciones, bueno, eso se va a tener que adecuar. En los casos en que efectivamente hay exclusión de jornada se podrá mantener, pero en los otros casos va a haber que cambiarlos y establecer un contrato que, independiente si se trabaje semana o fin de semana, cumpla con los mínimos diarios, cumpla con los mínimos semanales, y en los casos que haya sobretrabajo de horas extra, que se remuneren las horas extras tal como lo establece la ley. Nosotros no hicimos modificaciones en el esquema de horas extra, siguen funcionando tal cual. Claro, pero ahí me imagino estos que híbridos que hay, que como que hay jornada para algunas cosas, pero no hay jornada para otras. Claro, esos ajustes hay que verlo porque además no es lo mismo trabajar un día miércoles que trabajar un día domingo. Además, no se pueden trabajar los 4 domingos al mes ya por ley también. En caso de dudas, y esto la ley lo dejó explícito, porque un trabajador puede tener la duda legítima si a mí me corresponde 22 o no. Un empleador puede tener la duda si es que aplicaba el 22 o no, y en la ley quedó una reclamación explícita donde se hace la consulta de la Dirección del Trabajo, el inspector revisa la situación y si falla va a decir este era 22, este no era 22. Por lo tanto quedó un mecanismo de reclamación explícita que es por cada trabajador que reclama se le puede revisar su situación. Entonces va a haber un espacio para que en caso de que quede la duda se resuelva, digamos. Se levante y se resuelva. Solamente para que se hagan una idea, según datos de la Dirección del Trabajo, hay alrededor de 450.000 trabajadores en Chile con artículo 22, inciso segundo. No es poco. No. Lo sabemos. Bueno, así como hay gente que abusó del artículo 22. Y esperamos que esa cifra se reduzca en las próximas semanas. Ya, ojalá. Vamos a ver cómo se va adaptando. Por eso lo dejamos comprometido desde ya para el próximo mes, subsecretario. ¿Le parece? Feliz de venir. Ya, para que vayamos viendo cómo funciona. Porque además quedaron muchas preguntas. La gente de verdad está 2 millones de preguntas. Muchas ganas de aprender y es súper necesario. Pues tenemos las herramientas. Hay que tener la info. Así que muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias por el espacio. Oiga, y felicitaciones por su corrida ahí el Día del Deporte. Lo vimos en Pinta Deportiva corriendo. ¿Lo viste ahí? No lo vi visto, pero yo lo vi corriendo el Día del Deporte. La corrida ciudadana el fin de semana, el Día del Deporte. 8º lugar en la carrera, que bueno. Muy contento. Mira, estamos hablando de... ¿Viste? No, deportiva, la verdad. Como nosotros, ¿no? Yo con suerte agarro los plumeros. ¿No? Así que por eso le hago barra, subsecretario. Muy bien. Muchas gracias, que te muy bien. Gracias. Chao. Los temas que importan están aquí